Buenos días, traders. Bienvenidos a nuestro análisis mensual de Club de Capitales. Soy Juan Maldonado y es un placer compartir con ustedes esta estrategia para algunos instrumentos que estamos nosotros aquí siguiendo de cerca en los mercados. La acción del precio ha sido fantástica en las últimas semanas con oportunidades de tanto de trade como de aprendizaje en estos movimientos. Creo que estamos en un buen momento para aprender volatilidad, para aprender el comportamiento del precio en los mercados. Así que ha sido unas semanas intensas y de oportunidades sin duda en los mercados. En el día de hoy vamos a hablar de algunos instrumentos en los mercados en vivo desde el punto de vista de ondas de Elliott y por supuesto con la lógica de los ciclos institucionales. Y así vamos a crear una narrativa, una historia que vamos a poder utilizar, por supuesto, para ganar dólares, para ganar euros, para ganar en nuestros trades. Comencemos con el euro dólar. La idea de utilizar las ondas de Elliott es entender el precio. Más allá de pronosticar, la principal utilidad de aplicación de las ondas de Elliott es lograr entender el comportamiento del precio. Y de ahí comienza a nacer diferentes estrategias, diferentes formas de ver el mercado, y eso naturalmente nos lleva a tener unas configuraciones de trade de alta probabilidad. En el euro, la semana pasada veíamos una caída bastante extensa que llegó a la zona del 0,360 aproximadamente, y esa caída en un punto determinado del precio veíamos el rebote, subir el precio bastante rápido. Pero una de nuestras misiones como analistas de mercado es identificar si ese tipo de rebotes son reversas o son continuaciones. Cuando el precio está listo para regresar en ondas de Elliott, lo que nosotros aplicamos es algo muy sencillo. Y es que tenemos, por ejemplo, una gran caída y queremos saber en qué momento esa caída puede haber finalizado, porque en trading siempre es probabilidad. Es decir, que ese piso sea una alta probabilidad de reversa. Entonces, una de las herramientas que tenemos como analistas de Elliott es buscar 5 ondas en contra de esa tendencia que van a tener unas características propias del impulso. Y luego comienza la fase correctiva, que es el ABC, y ahí es donde nosotros definimos si estamos interesados en comprar esa estructura. Ahí es donde nosotros vamos a tomar esa decisión. Cuando el precio realiza ese mismo movimiento, pero en lugar de construir 5 ondas, termina construyendo 3, por ejemplo, o en algunos casos, como lo vamos a ver el día de hoy, algún tipo de correctiva un poco más compleja, pero la vamos a poder identificar. La probabilidad más grande es que estemos ante un escenario de continuación. Y nuestra misión principal, si estamos considerando este escenario, naturalmente en lugar de comprar va a ser vender. Vender al mejor precio posible, que va a estar en esta zona nuestra venta. Entonces tenemos estos dos patrones de Elliott Wave y vamos a llegar a una conclusión el día de hoy utilizando uno o el otro. Entonces en el euro tenemos esa gran caída y el precio realiza un gran rebote. Sin duda hay demanda, sin duda hay alguna acumulación por parte de las instituciones, y luego el precio cae,
por medio de 3 ondas de una ABC. Y aquí viene una pieza del rompecabezas bastante importante. Y es que el precio cae, pero esta vez no alcanza el bajo anterior. Es decir, que estamos viendo demanda entrando a niveles más altos. Aquí en esta zona, el trabajo que nosotros estamos buscando realizar esta semana en nuestro primer trade en el euro es una compra. Entonces queremos comprar el euro en esta onda B, va a ser nuestra primera configuración. Y el plan principal es apuntar a este alto, es decir, a la zona del 0.6. Va a ser un trade relativamente rápido porque la idea es comprarlo en esta zona del 0.510 más o menos. Y naturalmente tener un stop de 1%. A mí me gusta utilizar 30 puntos de stop en la mayoría de mis trades. Y buscar este alto. Cuando y si llegamos al alto en el euro, supongamos que el precio sube, ahí vamos a definir si mantenemos este trade o si lo cerramos y vendemos. Entonces, ¿cuál va a ser el elemento para definir si entramos en corto en esta zona o si mantenemos ese trade al alza? Entonces, el elemento clave es el siguiente. Vamos a hablar de los dos escenarios. Supongamos que aquí el precio efectivamente comience a subir y rompe este alto y acelera. Y acelera. Y se va al alto anterior, se va al 0.7, se va al 0.8. Entonces, bajo este escenario, yo estoy en largo desde este low o desde este retroceso de onda B. En ese caso, es decir, al ver velas grandes cruzando, voy a mantener mi trade, no voy a hacer nada y voy a mantener. Y en ese caso probablemente estemos ante un piso o algo diferente a la propuesta inicial, pero vamos a estar ganando. Y por otro lado, ¿qué pasa si el precio comienza a subir? Pero las características de la demanda comienzan a mostrarse débiles. Y supongamos que el precio rompe en esta zona, pero de repente no muy lejos, y esto es importantísimo, tiene que ser cerca de la resistencia, o si no, no funciona esto. Necesitamos una vela roja, puede ser un envolvente bajista en esta zona. Entonces, si el precio realiza este escenario, va a validar nuestro escenario principal, y ahí, si estamos en largo desde este retroceso, vamos a cerrar ese trade con profits y vamos a vender, dejando un stop en su momento de unos 30, 35, 40 puntos, ya veremos dependiendo del tamaño de la vela. Y ahí comenzaremos a esperar e ir tomando profits parciales. A mí me gusta ir sacando el trade a medida que el precio va avanzando. Y esperaríamos que el precio baje hasta este bajo anterior, es decir, al 0.360, y allí vamos a observar el precio. Entonces, si el precio desde ahí colapsa y se va al 1.02, al 1.01, pues podemos mantener ese trade que tenemos en corto, así sea una fracción de él, porque vamos a tomar profits parciales. Pero por otro lado, si tenemos un rechazo y una divergencia entre la onda 3 y lo que es la onda 5 en este caso, y tenemos después una envolvente alcista, una vela verde en esta zona apareciendo, mostrando demanda en el low, pues vamos a cerrar el trade en corto completamente y nos vamos a ir en largo, y ese puede ser nuestro nivel de mayor probabilidad de reversa. Entonces ahí estaríamos ante una situación bastante interesante porque podemos estar naturalmente ante una situación muy interesante de final de la tendencia, y podemos comenzar a considerar la reversa.
Hay otra técnica de valoración que vamos a ver en un momento que se llama Volume Profile, que les voy a mostrar en un momento. Pero básicamente pues es bastante sencillo lo que estaríamos buscando en esta estructura. Ahora, unos comentarios acerca de los ciclos institucionales. El plan principal es crear una doble trampa. La primera trampa estaría dada, la trampa más grande estaría dada en todos aquellos que están comprando en esta zona. Entonces, compradores, muchos de ellos no administran su trade y aquí vamos a tener debajo del low, debajo del 0.360, una zona de liquidez interesante. Allí es donde vamos a tener stops, donde las instituciones van a limpiar todos aquellos que compraron. Y también tenemos unos vendedores atrapados en este momento, que son este ciclo, esta caída, que naturalmente van a tener sus stops en el alto. Es decir, que este tipo de limpieza institucional, la idea principal es limpiar la parte de liquidez superior y la parte de liquidez inferior para limpiar los dos lados del mercado, es decir, sacar tanto vendedores como compradores, dejar limpia esta liquidez, absorber muy bien las órdenes y desde ahí comenzar a construir una nueva historia. Entonces ya tenemos la estrategia alcista, la estrategia bajista en el euro. Veamos ahora la acción del precio desde un punto de vista del perfil del volumen. Durante el mes de junio, al finales del mes de junio, nosotros vamos a realizar un curso gratuito que es el curso del Volume Profile. Para que se anoten, hago ese pequeño paréntesis en este momento, encuentran en clubdecapitales.com/seminario, encuentran esta página, clubdecapitales.com/seminario, y pueden registrar sus datos para reservar su acceso al curso. Listo, entonces hablemos de Volume Profile. Aquí en el Volume Profile, la idea principal es identificar las zonas atractivas del precio de parte institucional. Entonces, uno de los primeros ejercicios del perfil, naturalmente yo les voy a enseñar esto con más detalle en el curso, pero aquí vamos a ver aplicación. Entonces yo puedo medir la caída del euro donde comenzó. Entonces, esa caída del euro comienza en este alto, ¿cierto? Es el alto más alto. Y termina, entre comillas, ese swing hasta este bajo, o ese es el bajo más bajo que se ha registrado hasta el momento. Esto crea un perfil del volumen que básicamente lo que hace es que nos muestra las zonas de mayor actividad del precio. Esto no tiene nada que ver con el volumen que podemos traer de un broker o de algún exchange, porque en Forex, en los mercados OTC, es imposible conocer el volumen real del mercado. Solo en los mercados centralizados podemos conocer un volumen, como en mercados de futuros, como en el mercado bursátil, donde la totalidad de las acciones o la totalidad de los contratos de futuros se transan en una bolsa y por lo tanto es fácil encontrar la información del volumen entre comillas, porque también sabemos que utilizan dark pools o otros sistemas para esconder sus órdenes, porque la idea de las instituciones pues es no revelar lo que están haciendo. Entonces en Forex no podemos utilizar, o no tanto si se puede utilizar o no, porque hay una aproximación que se llama tick volume, que no mide el total de las transacciones como tal, no mide el total del volumen por cada transacción, sino el tick volume pues trata de identificar el número de transacciones, pero naturalmente se tiene un resultado diferente. Pero bueno, el volume profile lo que hace es lo siguiente. Si supongamos usted tiene un movimiento rápido y después el precio comienza a hacer esto, y después tiene un movimiento más rápido, lo que nos dice la teoría del volume profile es que el mayor volumen sucedió aquí. Es decir, que cuando el mercado va lateral, el mayor volumen está representado en ese tipo de movimientos, lo cual tiene todo el sentido del mundo porque las instituciones hacen su trabajo en los mercados laterales.
Entonces no se preocupen por pensar más allá que si sirve o no sirve porque tiene la palabra volume o volumen, porque simplemente mide el tiempo que el precio está en un lugar. Entonces, sí, teniendo eso en cuenta, yo les pregunto que en este ciclo que estamos midiendo de la caída en el euro, ¿dónde está la mayor participación institucional? Utilizando la herramienta del Volume Profile. Entonces, naturalmente, la mayor participación está en esta zona. Entonces, si nosotros comparamos esta actividad con la actividad que viene pasando en la caída, pues naturalmente resulta que la mayor actividad está en la parte superior. Y eso nos comienza a dar pistas de la dirección del precio. Entonces, si tenemos esa caída, pues aquí el precio puede fácilmente venir a probar esto que era la estrategia que utilizamos con Elliott hace un momento. Y ya vamos a crear un perfil de volumen en esta zona. Pero supongamos que el precio llega hasta allí y cae. Entonces se va a alejar más de esta actividad institucional. Y si las instituciones no realizan un esfuerzo, podemos descubrir que están en una situación de acumulación. Ahora, vamos a hacer el ejercicio de tener en cuenta esta zona del precio. Ahora vamos a tomarlo desde acá hasta acá, ¿cierto? Desde el bajo hasta el alto. Y podemos ir a un marco de tiempo más pequeño para analizar este perfil del volumen. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo, creo que me hace falta una velita casi, desde el low hasta este high. Y podemos ver que el precio, que la actividad institucional, ya hacemos un análisis aquí más pequeño de una hora, está aquí, ¿cierto? Entonces, noten cómo el precio llega justo a probar esta zona de control, esta zona de valor, y ahí es donde rebota, porque aquí es donde están las instituciones. Entonces el plan es que el precio logre subir hasta esta zona para crear un desequilibrio entre oferta y demanda, por eso yo les hablaba del largo en B, y buscamos aquí la venta. Y la idea es que esto nos funcione como una especie de imán, donde el precio baje hasta la zona de institucional, y allí incluso podemos tomar unos buenos profits porque ya los estamos detectando donde ellos están mostrando. Naturalmente, explicar esto en un análisis corto como el que estamos realizando el día de hoy, pues requiere más tiempo, es un curso de 3 días, por eso quiero invitarlos, pero era una ligera muestra de cómo podemos complementar el análisis de ondas de Elliott con otras herramientas como el Volume Profile. Vamos a pasar ahora al S&P. Aquí les tengo un ejercicio listo utilizando el MACD junto al S&P. Es un ejercicio que realicé para mis clientes esta mañana y también yo tengo un curso de MACD completo en nuestra membresía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la pregunta que yo hacía esta mañana en el análisis que hago para mis clientes era la siguiente. Si usted le enseña lo básico de divergencias a una persona, a un trader, y le muestra este gráfico, ¿qué va a ser su interpretación? ¿Cuál va a ser la interpretación de ese trader frente a la información del MACD y el precio? Pues naturalmente, lo que le va a decir es que está habiendo divergencia entre el MACD y el precio, ¿cierto? Entonces que está habiendo divergencia, que el precio está alcanzando, está logrando nuevos bajos y el MACD no lo está haciendo, y por lo tanto ese trader resultaría en un sesgo alcista, ¿cierto? En un bias alcista. Pero lo que yo les comentaba a mis clientes esta mañana, ese sería el nivel 1 de entender el MACD, lo básico. Pero ¿qué tal si llevamos el MACD a nivel 2? Si ustedes son nuevos en el MACD, no se preocupen, pueden registrarse en nuestra membresía Club de Capitales y allí van a encontrar el curso completo del MACD. Pero mi punto es que ahora quiero hacerles una segunda pregunta, y la segunda pregunta es,
Si nosotros hacemos un análisis análogo y comparamos este ciclo con este ciclo, porque en los mercados buscamos momentum, bueno, hay un paréntesis importante. Nosotros como analistas técnicos lo que estamos haciendo en los mercados es identificando dos fuerzas, la fuerza de demanda y la fuerza de oferta. La idea principal del análisis técnico en oferta y demanda, o demanda y oferta, es buscar la fuerza de debilidad para ir con el lado de fortaleza. Entonces, con eso podemos utilizar una cantidad de indicadores, podemos utilizar solo el precio, podemos utilizar muchas herramientas. Al final, la idea es llegar a esa conclusión. ¿Cuál es la fuerza entre oferta y demanda que más potencia tiene? Entonces, para este ejercicio el MACD es bastante útil. Entonces, si bien tenemos esa divergencia, probablemente en el MACD todavía eso se puede eliminar, el MACD puede caer más, bueno. Pero antes de eso, la diferencia entre la línea de señal y la línea MACD que tenemos hoy en día en el S&P, hoy los mercados están cerrados en Estados Unidos por ser día festivo, pero miren esta distancia, es grande, la distancia entre la Signal Line y el MACD Line. Cuando vemos la distancia entre la línea señal y MACD de la caída, podemos ver que era más pequeña esa diferencia a lo que estamos viendo hoy en día. Eso se llama el histograma, el histogram. El histogram o histograma nos mide la distancia entre la Signal Line y el MACD Line. Y noten que en este caso, de esta caída, esa diferencia es mucho más grande. Es decir, que tenemos un histograma grandísimo comparado con los dos histogramas significativos anteriores de la caída. Es decir, que la fuerza de la oferta sigue siendo muy alta. Es más, esta fuerza de oferta es la más fuerte de todas las anteriores. Podemos decir que este leg del S&P, esta pierna del S&P, es la más fuerte de todos los tiempos desde la caída que comenzó en enero del 2022. Entonces, cuando lo vemos desde este punto de vista, ¿es esa divergencia válida? ¿Es esa divergencia algo que nosotros queramos operar al alza? Por supuesto que no. Miren esta diferencia, y es que estos indicadores están en los detalles. Tenemos esta caída, ¿cierto? Hasta aquí y tenemos un MACD fuerte que puede compararse con el MACD que caía acá. Luego, el precio hace un rechazo y vuelve a bajar. Entonces estaríamos acá y tenemos divergencia entre el MACD y el precio. El precio hace un nuevo bajo, logra un nuevo bajo y el MACD no lo logra, entonces por lo tanto es divergente. Pero miren la diferencia de divergencia, hay varios tipos de divergencia. Entonces aquí tenemos el histograma mostrándonos divergencia, es decir, que el momentum efectivamente se está perdiendo. Y este sí es un tipo de divergencia donde nosotros podemos comprar. Bien sea desde un punto de vista agresivo, bajando a marcos de tiempo más pequeños cuando tenemos esta señal en diario, o esperando una prueba, que vendría siendo esta caída. Pero ya tendríamos la divergencia previa para capturar este movimiento, ¿cierto? Pero esta de acá claramente es bajista. Entonces, el escenario para comprar el S&P desde el punto de vista técnico, también tenemos un punto de vista fundamental, pero desde el punto de vista técnico, es el siguiente. En primer lugar, esta semana tener otra caída que cruce los 3.600, que probablemente llegue a 3.500. Ahí tener un rebote para desacelerar la caída, una especie de ABC. Esperamos otro impulso, pero este impulso tiene que ser más lento.
Y este impulso puede llevar el precio a los 3.400, 3.200. Ya veremos qué tan profundo puede llegar a ser ese impulso. ¿Cierto? Entonces, allí es donde podemos tener una oportunidad para realizar el seguimiento, ¿cierto?, de la reversa y comenzar a comprar el S&P. Pero ahí, ¿qué vamos a tener? Ahí vamos a tener probablemente, todavía falta esperar a verlo, ya nuestra divergencia en el histograma del MACD, probablemente una doble divergencia. Entonces aquí sería una y aquí sería otra en nuestro MACD si queremos utilizarlo, y estaríamos ante un proceso de acumulación institucional. Entonces, eso es lo que estamos esperando. Mientras tanto, el plan, porque esta es la foto grande, pues el plan en marcos de tiempo más pequeños, pues es simple, es seguir la tendencia. Entonces aquí el S&P puede llegar, romper esta zona, rechazar, y ahí hay una oportunidad de venta. Nosotros hemos estado siguiendo el S&P a la baja, alcanzar este bajo, y ahí ya tener precaución, porque podemos comenzar un rebote para B, que era el que veíamos en el marco de tiempo diario, y esto ya es una zona pues donde no se puede vender naturalmente, pero aquí sí, ¿cierto? Entonces aquí viene una oportunidad interesante. Eso sí, el precio tiene que salir y regresar. Veamos otro instrumento que está muy interesante por estos días, y es el Bitcoin. Nosotros hemos estado en un bias bajista. Entonces, en esta zona, les resumo un poco lo que venimos trabajando en nuestro proceso. Esta zona ha sido una de las más complejas de entender en términos de oferta y demanda. Fue una zona de varias semanas, ¿cierto? Casi un mes, donde el precio del Bitcoin quedó atrapado. Y la parte más difícil fue tener estos movimientos rápidos en una dirección y en la otra. Pero el trabajo que nosotros hicimos, yo les decía a mis clientes en su momento, yo no tomaría un trade acá, pero supongamos que me obligaran, que estuviera trabajando en un banco y me dijeran, tiene que tomar un trade, obligado. Entonces yo les decía a mis clientes, yo lo vendería, porque yo creo, después de hacer el estudio de oferta y demanda dentro de esta zona, eso lo pueden aprender con nosotros en la membresía, yo llegué a una conclusión que teníamos un 60% de chance de probabilidad de tener un movimiento bajista. ¿Hasta dónde? Hasta este low. A probar este low de aquí. Y aquí ya vamos a hablar del mercado en vivo, naturalmente, pero les quiero comentar mi proceso de análisis en esta zona. Y aquí, naturalmente, si teníamos un rechazo, que es un rechazo, que el precio rompe y regresa, ¿sí?, con una velita verde, esa sería una compra. De lo contrario, el precio podría entrar en un periodo de miedo y capitulación. Capitulación en finanzas quiere decir rendirse, y podríamos llegar a los $20,000. La semana pasada, cuando estábamos en los $20,000 y el precio estaba allí tratando de cruzar, yo les comentaba a mis clientes que lo más probable es que las instituciones iban a salir aquí por lo menos a 18,000 a buscar stops. Entonces aprovecharon el fin de semana, limpiaron toda esta liquidez. Aquí sacaron una cantidad de personas, bien sea por medio de stops o por llamados al margen, limpiaron esto, y todo parece indicar que están construyendo una trampa. Entonces ahí ya llegamos al mercado en vivo y vamos a hablar de eso. Entonces hablemos ahora de estrategias actuales. En primer lugar, antes de mostrarles la estrategia, quiero ir un momento al gráfico mensual. ¿Sí? O mejor, déjenme lo traigo aquí en TradingView para tener mayor claridad del precio, que aquí me interesa más el precio que las ondas. Listo. Entonces este es el Bitcoin. Pasemos a un gráfico mensual. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, yo les pregunto,
Cuando uno como analista técnico ve este tipo de acción del precio, este tipo de velas, y nosotros tenemos la misión de identificar oferta y demanda, ¿eso es una oferta débil? ¿Sería una idea inteligente comprar una vela de estas? Independiente del resultado, porque no olviden que en los mercados puede pasar cualquier cosa. Pero desde el punto de vista táctico, ¿es una buena idea comprar cuando el mercado está cayendo de semejante manera? Miren, por ejemplo, esto. ¿Cómo fue la reversa del Bitcoin en esta zona? Es más, podemos ir a un semanal para darle un poco más de detalle sin perder la esencia. Entonces, miren lo que pasó acá. El precio es una sombra, es decir, hay demanda, ¿cierto? El precio sube un poco, después hace este martillo mostrando demanda. El precio cae. Esta vez no alcanza el bajo y aparece un envolvente alcista. Entonces, para mí, esa velita verde es alcista. Y ahí podemos comenzar a construir algo, ¿cierto? Porque estamos viendo demanda. Nosotros no podemos ser los únicos en el mundo comprando un instrumento. Tenemos que ver que otros lo están haciendo. Y esas causas toman tiempo, ¿cierto? Ahora vuelve la pregunta. Después de la vela de la semana pasada, ¿tenemos algo? Claro que no. Por ejemplo, ¿qué tal que pase que esta semana el Bitcoin haga algo como esto y tengamos una velita así al cierre de esta semana o de la que sigue? Ah, ahí ya tenemos compradores serios, ¿cierto? Ya tenemos algo, un martillo o por lo menos unas velitas más pequeñas. Pero mientras no veamos una configuración de acumulación, es muy difícil que el Bitcoin pueda recuperarse. Entonces, por ese motivo, mi sesgo es bajista. Y ahora sí hablemos de la estrategia. Entonces aquí, en el marco de tiempo puede ser de 1 hora, o podemos ir a 4 horas para ver un poco más de velas y explicarles con detalle lo que yo estaría esperando en el Bitcoin, es lo siguiente. Es un hecho que tenemos 5 ondas en una dirección. Aquí las podemos ver con gran detalle. Cambio el color mejor. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tenemos 5 ondas en una dirección. Eso es alcista. Aquí va a venir una prueba de 3 ondas, ¿cierto? Que la idea es que no se derrumbe ahí el precio, sino que se mantenga. Y ahí ya podemos trazar nuestra resistencia. El punto de definición del Bitcoin va a estar aquí. Entonces, supongamos, vamos a crear 2 escenarios muy simples. Escenario número 1, que el precio comience a subir. Sus velitas verdes, naturalmente va a haber unas velitas rojas por ahí intermedias. Bueno, el precio sube, no muy lejos de la onda A. Vemos que hay una envolvente bajista, por ejemplo, y que logra cerrar cerca de su low. Eso es importante cuando estamos evaluando la oferta y demanda de cada velita de forma individual. Entonces, que cierre en cerca de su low. Esa es una entrada en corto, sin duda. Esa es una entrada en corto. Y el objetivo va a ser aquí el low. Entonces, ese es el escenario de confirmación bajista. Ahora, ¿qué pasa si pasa este mismo proceso? Entonces vamos con un color diferente, con un azul, que comiencen a aparecer velitas alcistas y pase esto. Y se acelere aquí un poco más el Bitcoin. Sí. Luego, realice un retroceso y haga algo como esto. Entonces, en ese caso tenemos 5 ondas de orden superior. 1, 2, 3, 4 y 5. Si llegamos a tener este escenario, que yo creo que es de menor probabilidad, no olviden que el trading es de probabilidades, en primer lugar, no entramos en corto. No seguimos la tendencia porque nos aparece una onda 3 fuerte y pues no vamos a vender eso. Entonces, ahí vamos a abrir la puerta para una reversa del Bitcoin. Entonces vamos a abrir esta como 1. Esperamos la prueba de Elliott,
que son 3 ondas en sentido contrario, y aquí tendríamos la onda 2, ¿cierto? Cuando esto rechace, ahí estaría nuestra oportunidad de compra, cuando se valida la onda 2. Y este sería como una especie de entrada de emergencia, porque algo cambió durante el camino, ¿cierto? Ahora, sigamos con nuestro escenario principal. Entonces el precio marca la venta aquí y comienza a caer. Entonces vemos velitas, pueden ser fuertes, como él quiera hacerlo. Y aquí en el low viene otro punto de decisión. Si el precio llega a este low y nos aparece una velita verde, supongamos como esta, o una barrita, como sea, cerrando con un cierre cerca a su high, con unas características propias, ahí podemos comprar. Y ese puede ser un piso, porque ya tendríamos toda esta acumulación institucional en el medio. Ahora, si el precio cae como lo hizo cuando pasó los 20.000 en esta caída, y acelera, que yo creo que ese es el de mayor probabilidad, vamos a ver un Bitcoin en 15.000, probablemente en 10.000 o incluso más bajo. ¿Sí? ¿Pero de qué depende? De la acción del precio en cada uno de estos puntos claves de liquidez. Ahí es donde paso a paso vamos a ir validando, pero miren las entradas, miren la parte estratégica, aquí estaría la venta. Entonces, si nosotros estamos en corto, tomamos unos profits parciales por si acaso pasa algo inesperado, el precio rompe y se acelera y tenemos así sea un 50 o un 20% de la posición todavía activa, vamos a ganar bastante. Si pasa el escenario alcista, cerramos el corto y nos vamos en largo. Y si llega a pasar este otro escenario, de la onda 1 y onda 2, pues vamos a comprar el Bitcoin y tendríamos una probabilidad más alta de comenzar a subir desde esa zona. Entonces noten cómo con ondas de Elliott podemos construir diferentes escenarios para crear tácticas y para crear puntos específicos de entrada, ¿cierto? Entonces ese es el plan en el Bitcoin. Traders, se nos agota el tiempo, entonces quiero invitarlos a nuestro seminario profesional de trading, que va a ser del 27 al 29 de junio. En clubdecapitales.com encuentran todos los detalles y solo deben registrarse para reservar su cupo y el acceso a las grabaciones. Vamos a tener 3 masterclass en vivo de Volume Profile. Van a tener acceso durante esa semana a nuestro análisis en vivo de ondas de Elliott, un video diario en las mañanas que les vamos a compartir bajo el marco del seminario, para que conozcan muy bien nuestra forma de ver los mercados y nuestra forma de analizar con Volume Profile y con Elliott Wave. Así que ese es el plan. Muchísimas gracias por asistir a este análisis del mes de junio. Les deseo muchos éxitos en todas sus operaciones. Y por supuesto, nos veremos muy pronto. Así que hasta pronto, que estén muy bien.